2005, el año donde se supone que todo acabaría. Luego de que Seung-Moon-Job y los 7 héroes completaron su incursión en la mazmorra final, varios superhumanos dejaron sus armas y comenzaron a retirarse a la vez que la guerra subterránea llegaba a su fin. Durante esas olas, un deporte para superhumanos apareció, el campo de batalla. Trajo de regreso varios superhumanos frente a las masas una vez más, y no mucho después las preguntas se iniciaron de vuelta, siguiendo después de Seung-Moon-Job. ¿Quién es el superhumano más fuerte actual? Para esta pregunta tan emocionante en el mayor entretenimiento de la era moderna, varios nombres han sido mencionados, pero solo había una persona que siempre se mencionaba en cada debate: el as del equipo francés nacional, el as del tercer equipo más fuerte en el mundo, Paris Lumière, el jugador del año de los últimos 3 años, Nathan Vernon. Los hermanos Moore están sorprendidos y le preguntan a Nathan qué hace aquí. Hoy es su día libre, y este, sin dejar de avanzar hacia el héroe, les pregunta a los hermanos Moro por qué le preguntan sobre eso. Es obvio que viene a ver al señor Moon-Job. Mirando a este tipo, el prota se pregunta qué pasa con este mocoso, por qué lo ve de esa forma. Girando a ver a Hae-Yeon, afirma que también quería darle la bienvenida a su nuevo compañero, saludando a estas dos con una sonrisa bastante agradable, y mientras que Hae-Yeon se queda preocupada y le pregunta a su madre qué es lo que acaba de decir este tipo, Hyun-si le dice a su hija que no sabe francés. Ella solo está concentrada en mirar lo radiantes que son sus ojos. Acercándose al prota, Nathan le dice a este que es un placer conocerlo. Él solo piensa que ese niño se ve como alguien educado, no como Walker. No sabe por qué lo vio de esa forma antes, pensando que ya que será un compañero de Hae-Yeon no será muy grosero, pero en ese momento observa la intención asesina que emana Nathan. Bastante desconcertado y de un momento a otro, Moon-Job se pregunta si acaso eso es un ataque sorpresa, y antes de que pueda reaccionar, este ya está abrazando al más grande de los héroes, dejándolo bastante perplejo sin saber qué hacer. Molesto se pregunta qué es lo que le está pasando a este tipo, mientras que Nathan, con una sonrisa, simplemente afirma que le está dando la bienvenida a París. El prota solo puede responder dándole las gracias, pensando que ha pasado un tiempo desde que estuvo así de desconcertado. Aquel chico le pide perdón por no presentarse antes, pero Moon-Job le aclara que ya lo sabe. Él es Nathan Vernon, vio muchos de sus partidos y le dice a este que tiene mucha habilidad. Sonriendo nervioso responde que eso es un poco embarazoso, ser alabado de esa forma por alguien a quien ha admirado desde que era pequeño. Le dice el héroe que comparado con él todavía tiene un largo camino que recorrer. Está bastante feliz porque no esperaba tener una oportunidad de verlo así. Objetivo: Nathan Bernard, humano, fuerza 83 de 95, destreza 100 de 100, velocidad 95 de 95, resistencia 81 de 83, fuerza de voluntad 87 de 92, habilidad 90 de 95, aura 91 de 91. Clonación: consume la mitad del aura del usuario para dividir su cuerpo en dos, recupera un 30% del aura luego de recombinarse. Cuando un medio muere, el otro recibirá el daño y lo disipará, dejando solo 10% de aura. Analizando este tipo, Moon-Job sabe que excluyendo la resistencia, su potencial está por encima de 90 en todo. Su superpoder es absurdo también. Luego de usar ese superpoder, esta estafa de paquete de estadísticas se incrementa en 2, ya que el aura se divide entre 2. La fuerza del ataque también debería dividirse en 2, pero ya que sus estadísticas son tan altas realmente no es un problema. Esto es una completa locura, y todavía tiene espacio para crecer en su habilidad. Si es tan fuerte, es mejor que Ji-Ho en su mejor época. Con toda esta técnica él debería ser bastante capaz en ataques en conjunto solo con su clon. 80 de resistencia tampoco es que sea una debilidad, es más alto que la resistencia promedio de la primera división de la Liga de Tanques de Corea. Se pregunta qué es lo que pasaría si se enfrentara contra Gerald Walker luego de terminar su crecimiento. La fuerza de este tipo y su resistencia son de 100, e incluso tiene un potencial de destreza de 96 con ese cuerpo. Sabe que esa pelea sería muy entretenida de ver, y cayendo en cuenta sobre todo lo que está pensando, se molesta porque eso es lo que hace la gente que tanto le interesa el campo de batalla, pero sabe que si este tipo lucha contra ese otro sujeto, no se sabe realmente quién ganaría. Es normal tener curiosidad sobre eso. Nathan le pregunta al señor Seung-Moon-Job si ya se lleva bien con Walker, y confundido el prota le cuestiona por qué de repente le hace esa pregunta. Él le dice que desde que regresó de Corea ha estado dando vueltas, alabándolo, cuestionando si acaso no luchó contra él hace un tiempo. Moon-Job le afirma que no lucharon, solo le enseñó de lo que era capaz. Ese sujeto estaba perdiendo el tiempo aunque era más joven que él, así que solo decidió darle una mano. Luego de eso, en su benevolencia le dio un consejo de $1.000.000. Sorprendido, Nathan le pregunta si acaso lo que está diciendo es que lo dominó cuando pelearon, y bastante tranquilo, Moon-Job le dice que así es, preguntando si acaso eso no estuvo en las noticias. Pensó que iba a morir de molestia ya que eso sería lo único que pasarían en las noticias todos los días. Los hermanos Moore están bastante emocionados, afirman que las noticias no dicen sobre las victorias y las derrotas, preguntando si entonces no terminó luego de unos pocos golpes. Este les dice que no
intentó matarlo, pero sí ganó, y bastante concernado, Nathan le pregunta a Seung-Job si es realmente posible ganar contra él en un 1 contra 1. Confundido, el prota le pregunta por qué eso no sería posible, él sigue siendo solo un humano. Los hermanos simplemente se ríen y afirman que para enseñar sus habilidades y dar un apreciado consejo a un joven cordero como él, sabían que las habilidades de Walker mejoraron mucho recientemente, pero a ser un jugador que podría convertirse en su oponente más tarde, incluso más fuerte, eso es realmente la confianza de él, el héroe que salvó al mundo, celebrando porque Seung-Job realmente es el mejor. Mientras estos hermanos abruman con sus palabras al prota, Nathan no puede creer que Seung-Job ganó contra Walker. Sabe que aunque trate de evitar un 1 contra 1 con Walker, tarde o temprano esto terminará ocurriendo, aunque de todas formas estratégicamente no es una buena idea para un luchador cuerpo a cuerpo enfrentarse a un tanque. Es difícil para él estar 100% seguro de que va a ganar si va con todo en un combate contra él sin tiempo y restricciones del ambiente, así que se cuestiona qué tan fuerte es el señor Seung-Job. Pensó que sería imposible pelear contra él ya que él era un hombre muerto, pero regresó a la vida, así que lo que más quiere ahora es pelear contra él sin importar qué. Mientras tanto, el prota piensa en la mirada que tiene ese mocoso. Mirándolo puede darse cuenta de que seduce muchas chicas con esos ojos, así que se acerca inmediatamente con su sobrina y le pida que tenga cuidado con él. Es probable que tenga muchas chicas alrededor. Esta le dice a su tío que no debe preocuparse por eso, él no es su tipo. Hyun-si, al escuchar eso, se acerca lentamente hacia ella y le pregunta con una mirada macabra cuál es su tipo. Ella le responde sin ningún temor que quiere un tipo que sea más duro pero intrépido, viendo de una forma bastante cautivadora a su tío. Su madre, preocupada, le pregunta si acaso esos tipos no se meten en muchos problemas, y ella le responde con una sonrisa que son los hombres que se meten en problemas los que logran grandes cosas. Ella se acerca diciéndole que luego de que vive un poco más, una persona que sea pensativo como su padre es lo mejor, pero Ha-jeon responde que está bien, no le importa eso, va a lidiar con su vida amorosa ella misma. Y mientras que Hyun-si voltea a ver a Moon-job con una mirada asesina, este solo está pensando que no cree que sea una buena idea estar con un bastardo como Walker, y luego de terminar con sus asuntos allí, Ha-jeon le dice a su madre que lo mejor es que vayan a hacer unas compras, despidiéndose de su tío y diciéndole que le comprará unas cosas también, así que se verán luego. Nathan le dice al héroe que no debe preocuparse, escoltará personalmente a esas dos. Nervioso, el prota le responde que se las deje a cargo, pensando que lo único que le preocupa es él. Despidiéndose, sabe que ese tipo realmente lo salvó, y los hermanos Moro le preguntan si entonces deberían empezar a ir al taller también, ya que el verdadero objetivo por el que vino aquí es porque ellos le necesitan dar un objeto. Yendo por todas las instalaciones y guiándola hacia ese lugar, Moon-job logra ver cómo todas las personas que trabajan aquí se están esforzando bastante, dándose cuenta que aunque los dueños están aquí, nadie les presta atención, es un buen ambiente. Llegando al almacén, estos dos le dicen al prota que esas son las armas creadas en su taller, y empezando a observar todo lo que tienen allí, se interesa por una espada. Tomándola, dice que esa está bastante buena. Desde que era joven ha usado todo tipo de armas, de las mejores a las peores, y estas son suficientemente buenas para estar orgullosos de ellas. Los hermanos le dicen que sale como se esperaba, puede ver de inmediato su calidad. Antes de que el mercado de armas volviera a ser grande con la creación del campo de batalla, estaban perdiendo una gran cantidad de dinero por el taller, pero gracias al mantenimiento del taller, fueron capaces de crear el mejor equipamiento del campo de batalla en el mundo, aunque solo estaban tratando de hacerse cargo de los maestros que trabajaron con ellos durante toda su vida. Afirman que son capaces de transformar esa desventaja en una ventaja, y es increíble. Moon-job sabe que aquellos destinados a tener éxito realmente tienen éxito en todo, mientras ellos le dicen que gracias a eso, ahora son capaces de regalarle un arma principal que pueda usar. Son muy felices de que un día como ese pudiera llegar. Empezando a abrir una bóveda que se encontraba en ese lugar, hay ciertos objetos que están destinados solamente para los mejores del mundo, y entregándole uno de estos, Moon-job pregunta si acaso ese es su lanza. Ellos le dicen que sí, y le piden al héroe que les permita saber cómo se siente. Al tomarla, Moon-job les pregunta a estos cómo lo extienden. No ve ningún botón. Ellos responden que lo que tiene que hacer es intentar poner aura en la lanza, y empezando a hacer exactamente esto, de un momento a otro aquella arma se extiende por completo, dejando a Moon-job bastante impresionado. Ellos le dicen que por supuesto, la lanza desplegable que usaba antes es un objeto impresionante, pero esta lanza fue creada usando los materiales más nuevos y todas las habilidades de sus maestros artesanos en su taller, y ya que mucho trabajo detallado se puso en ella, será un poco menos durable que muchos de sus objetos anteriores, pero de todas formas va a usar un arma duplicada falsa dentro de las falsas mazmorras en el campo de batalla. Él está bastante feliz y dice que de todas formas, no es como si hubiera mazmorras hoy en día, no habrá un caso donde tenga que usarlo en la vida real. Los Moro con una sonrisa le dicen que debería ser capaz de usarla por siempre si la cuida bien. Él le responde que lo que más adora es que sea fácil de transportar, preguntando si acaso lo hicieron hasta este punto solo para dárselo como regalo, disculpándose y diciendo que no debieron hacer eso, pero ellos le dicen que no hay necesidad de eso. Por supuesto que fue creada para el señor Seung-Job, pero no será usado solo por el señor Seung-Job.
Seung-Moon-Job. Si es una lanza que es usada por el señor Seung-Moon-Job, incluso réplicas se venderán como si tuvieran alas, dejando al prota bastante consternado, mientras ellos le dicen que en otras palabras, el arma que le van a dar es para patrocinar al señor Seung-Moon-Job, sacándolo de quicio y gritándoles porque entonces no había razón para agradecerles. Ellos le dicen que eso es obvio, es por eso que calcularon el pago de su patrocinio. Será una gran ganancia para ellos también si acepta ese patrocinio, así que si acepta, le pagarán 1.5 millones de euros por año por 5 años de patrocinio. Si llega a aparecer en un combate oficial o no, le pagarán 3 millones de euros adicionales por los partidos que juegue. Pero viendo la actitud del prota, preocupados le preguntan qué piensa de eso, y aunque el héroe Seung-Moon-Job lo pudo haber rechazado, sin ninguna duda ese lo aceptó como dueño de un club. Eso era demasiado dinero como para rechazarlo. Ellos le preguntan al prota si acaso ha leído todo el contrato. Este responde que sí y procede a firmarlo. Ellos le dicen que el artículo 2 sección 1, el contratado cuidará del arma y no la desechará, preguntándole si acaso recuerda esa parte. Moon-Job les dice que por supuesto la cuidará bien, preguntando por qué la tiraría. Ellos responden que actualmente no es un jugador del campo de batalla, pero siguen sin entender por qué lo dicen. Ellos le hacen ver que las armas que usan actualmente los superhumanos solo las pueden tener los jugadores del campo de batalla después de registrarlas, pero Moon-Job responde que no le importa eso, además tiene una inmunidad. Ellos le dicen que por supuesto puede tener inmunidad, pero el arma no podrá pasar por aduanas, y molesto el prota le pregunta entonces qué es lo que se supone que debe hacer. Ni siquiera él puede pasar a la fuerza por la aduana, sabe que tiene que evitarlo lo más posible, de lo contrario Baek Ji-ho y el viejo Jin Tae harían un alboroto al respecto, pero estos sonriendo le piden que no se preocupe, hay una solución mucho más fácil para eso, y nervioso les pregunta a qué se refieren. Ellos afirman que si no puede tomarla porque no es un jugador del campo de batalla, entonces lo único que tiene que hacer es convertirse en uno. Hae-Jong le dice a su tío que han vuelto, además también tiene algo para él, pero este ha comenzado a salírsele el alma del cuerpo tras escuchar a los hermanos Moro, saludando sin ganas a su sobrina. Esa le pregunta a su tío qué es lo que le pasa, y volviendo hace unas horas antes de que ellas llegaran, los hermanos Moro le dijeron que es muy fácil convertirse en un jugador del campo de batalla. Lo primero que tiene que hacer es registrarse en la asociación del campo de batalla de su país. Moon-Job molesto los llama idiotas. Ellos continúan diciendo que lo segundo que tiene que hacer es registrarse en la Asociación Mundial del Campo de Batalla. Además, como el registro de jugador de cada nación está gestionado por la Asociación Mundial del Campo de Batalla, no importa de qué país se registre como jugador, lo que significa que puede registrarse como jugador en Francia y luego registrar su arma para pasar la aduana. Además, como ya ha registrado su avatar antes, un proxy puede registrarse por él también, así que solo tiene que avisarles si enviarán a alguien de la asociación. A punto de estallar de la ira, el prota los llama serpientes bastardas, preguntándole si acaso ese era su plan desde el principio. Entonces ellos con una sonrisa responden que no hace falta decirlo 2 veces y sin otra opción después de haber firmado el contrato. Está molesto porque todo eso es por culpa de esos malditos pulpos. Ellos afirman que no es como si supiera que estaban tramando algo, es una habilidad del oficio hacerle caer en la trampa incluso cuando lo sabe. Moon-Job lo único que puede pensar ahora es que quiere romper sus cabezas como tambores. Ellos le comentan que no es como si de repente tuviera restricciones o deberes después de registrarse en la asociación, más bien tendrá la opción de jugar en el partido que quiere en el futuro, no importa cómo lo mire. Le afirman al señor Seung-Moon-Job que no perderá nada, preguntándole a este si realmente lo pondrían en peligro. Ellos son los mayores fans del mundo de Seung-Moon-Job, los que tienen la sala de colección de Seung-Moon-Job. Los hermanos Moro ganaron el auto del héroe en una subasta de caridad, en la subasta de sus artículos hace 17 años, incluso compraron el diario que dejó de usar después de 4 días. Molesto y sin poder aguantar más su ira, el prota les dice a esos dos sujetos que deben ir por su chico, llamándolos bastardos asquerosos. De esa forma es como le cuenta a Hae-Jong que iba a entrar en partidos amateur de vez en cuando si necesitaba dinero, pero terminó registrándose como un jugador real. Pero ella no ve lo malo en esto y simplemente felicita a su tío por el patrocinio que ha conseguido, incluso ya que se registró, ya es prácticamente un jugador profesional. Este está molesto y sabe que no es como que tenga cosas que hacer después de registrarse como jugador, pero es una mierda haber caído en la trampa de esos pulpos. Ellos se acercan a Seung-Moon-Job y le dicen que ya que es un jugador ahora de todos modos, debería pensar en firmar con Paris Lumière, pero este molesto les pregunta si acaso quieren ser golpeados por su nueva arma, y mientras los moros se retiran del lugar, Hae-Jong simplemente se ríe por eso, diciéndole a su tío que cree que estaría bien si jugara en su equipo como jugador. La verdad es que quiere intentar emparejar jugadas con él, igual que lo hacía su padre en su día, y escuchando esas palabras, Moon-Job sabe que aunque solo han pasado meses para él, para las demás personas se han pasado muchísimos años. Nathan llega al lugar y le pregunta al señor Seung-Moon-Job que ha oído que tiene una nueva arma. Este le responde que así es, los calvos que lo dominan se la dieron, y Nathan le pregunta qué tal le parece si la prueba ahora. Este chico le dice al héroe que afortunadamente tienen un simulacro de batalla por la mañana. Moon-Job le pregunta si acaso ese no es su día
día de descanso, y él le responde que sí, pero como se acerca la próxima temporada, entrena al menos 2 veces por semana para mantener su sentido de batalla, y mirándolo con bastante seriedad, le pregunta al héroe qué le parece. Cree que será divertido si él también participa. Al observar a Nathan, el prota se da cuenta que ese tipo no oculta para nada su competitividad, sonriendo porque ese chico se le hace bastante divertido, y acercándose a él, le dice que eso está muy bien, pidiéndole entonces que vayan por una ronda. Al día siguiente en la casa Club Paris Lumière, los jugadores saben que su descanso terminará pronto, y se pregunta si acaso no deberían hacer algo para decir que tuvieron un buen descanso. Bastante emocionada, Hae-Yeon afirma que los traerá a todos, pero su tío le hace ver que debe relajarse. Parecerá una patán si es la única con ganas de ir, burlándose y preguntándole cómo es que es igual a su papá. La primera vez que ese tipo entró en una mazmorra, también estaba súper tenso, como si necesitara mear y se desmayara a los 10 minutos. Ella no sabe de lo que está hablando, pero le dice que eso es bastante vergonzoso. Moonjob le pide a su sobrina que mire a todos en el lugar, haciéndole ver que todos aquí están relajados, pero en el momento en que comiencen a avanzar en esa habitación, todos esos jugadores voltean su mirada para verlos. Se preguntan quién es ese, se cuestionan si acaso es Moonjob, no pueden creer que realmente esté en París y que esté en su club, preguntándose si realmente es la persona más fuerte del planeta, ya que ahora es un inmortal. No tiene sentido debatirlo. Los dueños del club finalmente lo trajeron aquí después de todo. Ellos hablaban muchísimo de él. Uno de esos sujetos mira directamente a Moonjob con un aura bastante amenazante. Hae-Yeon se da cuenta que todos se revuelven mirando a su tío, pero se dice a sí misma que no se debe poner tensa. Baekji-ho es su padre y su tío es Seung Moonjob, así que se pregunta qué otro jugador es tan talentoso como ella, y aquel tipo parándose frente a Seung Moonjob con un aura bastante aterradora le llama la atención a este, el cual le pregunta qué es lo que quiere, intentando apartar a su sobrina. Él le responde que se llama Kik Lucas, el tanque principal de Paris Lumière. El prota le pregunta qué hay con eso, mientras piensa que si lo está provocando entonces tiene que defenderse, y antes de que pueda seguir pensando, ese tipo simplemente sonríe y le pide al gran héroe que por favor firme su sudadera. Luego de hacer eso y dejarle un bonito mensaje a aquel jugador, el prota aprovecha para decirle que también esa es su sobrina, así que le pide que por favor la trate bien. Emocionado sin poder creer que tal héroe le ha dado un autógrafo, ese le responde que se llevará bien con ella. Moonjob piensa que su primera impresión es un poco áspera, pero su personalidad parece bastante buena. Sabe que debería decirle a Hae-Yeon que se hiciera amiga de ese chico. Además, las estadísticas de ese tipo son monstruosas. Objetivo: Kik Lucas, fuerza 90 de 90, destreza 93 de 93, velocidad 91 de 97, resistencia 100 de 100, fuerza de voluntad 89 de 95, habilidad 86 de 91, aura 82 de 82, superpoder, regenerar, resistir, bendición de verdura. Regenerar, regenerar heridas. Resistir, resiste todas las enfermedades y maldiciones. Aunque Nathan es el as del equipo, con el que va a ser imposible lidiar es con Kik Lucas, por lo que está bastante seguro de decir que fue desplazado debido al marketing, pero es alguien que definitivamente puede completar el top 3 como Nathan o Walker. Además, su velocidad es de 97, puede ser más rápido que Nathan, sabe que lo hubiera hecho bien incluso si no fuera un tanque sin un distribuidor cuerpo a cuerpo, pero por supuesto todos sus superpoderes están especializados para tanquear. Ahora tiene curiosidad por eso de la bendición de la verdura, si tiene un superpoder separado para eso. Se pregunta si acaso le gustan las plantas. Nathan llega al lugar y saludando al señor Seung Moonjob, le pregunta a este si acaso ya habló con Kik. Afirma que él es un jugador increíble. Fuera de su carrera como jugador, lidera un grupo de caridad que protege a los árboles del mundo, afirmando que hacer algo más que el campo de batalla ya es demasiado para él. De esa forma Nathan le da la respuesta a la pregunta que tenía Moonjob. Ese dice que además de eso, su expresión parece bastante brillante, parece que algo bueno sucedió. Nathan sonriendo nerviosamente le pregunta si realmente es tan obvio, no puede controlar su expresión ahora que su sueño podría hacerse realidad. Furioso el prota le pregunta a qué sueño se refiere, y ese le responde con bastante seguridad que siempre ha querido superarlo, el héroe que salvó al mundo, como un superhombre de la próxima generación. No solo era el blanco de su respeto, sino también un muro que necesitaba ser superado sí o sí. Tristemente él tuvo que morir en la mazmorra final, así que pensó que solo sería un drama que nunca se cumpliría, pero ahora ha regresado y está parado frente a él, y sonriendo el prota le pregunta si acaso lo derrotará. Nathan le responde que los humanos son simplemente mamíferos que sueñan, pero mientras él viva, siempre luchará por ello. También hará su mejor esfuerzo en su batalla contra Eloy, observando la determinación que tiene este chico. Moonjob le pide que se esfuerce al máximo, con una entrada impresionante apoyada por los hermanos Moro. Una persona nueva ingresa a la sala, le da la bienvenida a todos y afirma que es el entrenador de Paris Lumière, Dubois Gopin, pidiéndole a todos que vayan directamente a hacer los equipos. Normalmente sus dos jugadores principales, Kik y Nathan, hacen sus equipos, pero como hoy tienen
un invitado especial. Les pregunta a todos qué les parece si Seungmoon y Nathan hacen sus equipos. El prota le pregunta a qué se refiere con eso. Quiere saber si deberían equilibrar las fuerzas y las posiciones, pero Dubois le responde que para nada. Su club Paris Lumière tiene un método muy especial de hacer sus equipos de simulacro de juego, y con esa afirmación por parte del entrenador de uno de los clubes más importantes del mundo, Moonjob sabe que si algo así existe, necesita aprenderlo y llevárselo a casa. Así que prestándole bastante atención a Dubois, escucha cómo este les dice a todos que lo que tienen que hacer a partir de ahora es jugar al piedra, papel o tijera. De esa forma se armaron los equipos. En el de Seungmoon, este quedó como el capitán, integrando a Kik Lucas, Luis Seagal, Alexander Moody, Asin Diani, Benedict Haller, Lucas Sealy, Baek Ha-yeon, Dubois Shu, Lee Pon-sua y por último Anthony Madin. Mientras tanto en el equipo de Nathan, este cuenta con Jack Jones, Woody Adelson, Gabriela Anna, Paul Bryan, Sophie Pirgi, Rudy Ali, Alphonse Allais, Pio Lemoy, Mueve Kunta y por último Mike Rowe. Dubois anuncia que ya se han creado los dos hermosos equipos y le pide entonces a todos los soldados que comiencen a jugar, estando preparados para comenzar con la batalla. Tanto el equipo de Moonjob con Ha-yeon como el equipo de Nathan y el resto de sus compañeros están emocionados. El prota, al darse cuenta que es un templo amplio y abierto donde se puede ver inmediatamente al otro equipo, sabe que esta es una mazmorra de entrenamiento hecha para una sola pelea en total, una mazmorra donde no se puede usar la diferencia de terreno, y se pregunta si acaso no son demasiado obvios al tratar de enfrentarlo directamente con Nathan, pero con una sonrisa afirma que entonces lo hará. Dubois les dice que ahora tendrán 60 segundos para crear estrategias para sus formaciones. Va a decirles la cuenta regresiva 5 segundos antes de que comience la batalla. Comenzando de esa forma, el prota sabe que tiene que averiguar las posiciones justo ahora, y utilizando su ojo de análisis, le dice aquí que será el tanque principal. Debería estar bastante familiarizado con eso, y tomándolo bastante bien. Le dice a Blondie que será el tanque de primera línea, ella será el tanque secundario. Debe rellenar los espacios entre el tanque principal y el de la primera línea. Actuarán alrededor de su primera línea, y mientras su tanque principal actúa agresivamente, cambiarán su formación dependiendo de la situación. Sorprendido, Kik le llama la atención a Seungmoon. El prota le pregunta qué es lo que sucede, y este responde que solo pensó que conoce muy bien a su equipo. Lo que acaba de decir es su formación de pelea normal. Incluso eligió a los jugadores perfectamente. Le creería si dijera que está interesado en el Paris Lumière, y mintiéndole para que no se vea sospechoso, el prota le dice que los ha estudiado mucho, pidiéndole a estos que lo traten como si no estuviera allí, ya que él se encargará de marcar a Nathan, pues saben que definitivamente él hará lo mismo. Un cara a cara entre Nathan y Seungmoon. Todos tienen bastante ganas de ver eso. Se preguntan si podrá prestar atención al partido real, pero dando por entendido las instrucciones de su capitán. El prota sabe que con eso las posiciones se establecen lo suficientemente decentes, así que sabe que debería mirar a su oponente. Este tiene dagas gemelas por armas. Es un arma realmente molesta para enfrentar, pero tiene un método para tratar con él. Cuando las personas usan dagas gemelas, usualmente tienen una alta tasa de ataque. Su mano débil solo es usada de soporte. Puede parecer aleatorio, pero tienen un conjunto de movimientos y patrón de respiración establecidos. Así que está bastante curioso por saber si Nathan es zurdo o diestro. De esa forma, Dubois comienza con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, y de esa forma llega el 1, pidiéndole inmediatamente a todos los jugadores que inicien la pelea, y emocionado Moonjob le pide a Nathan que vaya por él. Curioso por saber cómo se desarrollará esa partida, Dubois le quiere preguntar al dueño del club si acaso el señor Moonjob sabe que Nathan es ambidiestro. Ellos responden que él no lo sabría si no se esforzara por averiguarlo, así que lo más probable es que no había necesidad de que el señor Seungmoon fuera a buscarlo. Él sabe que entonces puede ser difícil para él enfrentar a Nathan. Los patrones de las dagas gemelas de Nathan cambian cada tanto, entonces en el momento en que crea que descubrió su patrón, su cabeza volará. Es por eso que en realidad son los jugadores con buenas habilidades de observación los que se enfrentan a una peor derrota. Además de eso, su superpoder clon aumenta las direcciones de sus ataques a 4. Se pregunta si acaso tendrán la oportunidad de promocionar a Nathan como alguien que derrotó a Seungmoon. Acercándose al héroe, Nathan sabe que su lanza saldrá volando si la distancia entre ellos dos aumenta, así que lo primero que tiene que hacer es cerrar la brecha. Luego de alejarse y acercarse inmediatamente, Nathan sabe que no puede darle ningún segundo de descanso. Aquel cazador está observando muy bien los movimientos de su oponente, así que se sorprende bastante al notar una apertura en este, así que sin querer desaprovechar la ataca inmediatamente.
Está sorprendido de que él haya bloqueado su ataque. Moonjob le dice a Nathan que sus reacciones son muy buenas. Al notar esa calma y dándose cuenta que no reaccionó al ataque, se percata que mostró una apertura a propósito. Luego de que esquivara su golpe y lo hiciera alejarse, Nathan piensa que su velocidad es mayor. Si convierte eso en una batalla de velocidad, podrá tomar la delantera. Pero antes de que pueda hacer algo, Moonjob se adelanta y le dice que puede oírlo maquinando desde allí, llamándolo mocoso, atacándolo y haciendo que ese retroceda rápidamente. El prota solo puede sonreír y afirma que eso es bastante divertido, preguntándole a su oponente si acaso quiere luchar con técnicas de armas, llamándolo pequeño bastardo y pidiéndole que comiencen con su baile inmediatamente. Nathan no puede creer la increíble ofensiva que tiene. La combinación de su lanza y su escudo es como el agua que fluye. Si se pone en guardia contra la lanza lo golpeará, y si se pone en guardia contra el escudo lo golpeará. Además de eso no le permite salir de su rango de ataque, mientras que también mantiene una distancia que es incómoda para que él lo ataque. Tal y como se esperaba de Seo Moonjob, él tiene una habilidad divina. Sabe que necesitará ser capaz de atacar para cambiar el flujo de su batalla a su favor, y sonriéndole a Nathan, el prota le pregunta si acaso ya terminaron. Sabe que las aperturas en el héroe no son aperturas reales, como pensaba. Aún no es suficiente para derrotarlo solo con él, así que siendo el caso sabe que tienen que sacar eso, y viendo cómo aparece una figura a su lado, el prota está feliz porque al fin ese chico lo usó. Clonación. Mirándolo con bastante convicción y con una sonrisa, Moonjob hizo todo eso solo para conocer el clon de Nathan.